Dios te bendiga. Siempre es una oportunidad para gozarnos, saber que podemos transmitir esta palabra divina, que llegue hasta tu vida y que sirva muchísimo, que te imparta Dios a través de la palabra lo que Él ha planeado y lo que tú anhelas cada vez con cada devocional. A propósito, nuestro devocional de hoy se llama La gran fortuna de un nuevo nacimiento. Quiero iniciar este tiempo haciéndote una doble pregunta. ¿Qué te gustaría hacer si volvieras a nacer? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué te gustaría no hacer al nacer de nuevo, por supuesto? Sin embargo, la oportunidad para volver a nacer es muy posible. Hay una sola persona que ha tocado el punto en la historia y está escrito. Dirijámonos entonces a escuchar a Jesús en lo que escribió el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre que busca a Jesús de noche, los estudiosos bíblicos coincidimos que lo hace porque no quería que el público supiera que él, siendo un maestro, siendo un hombre destacado, no solo en el ámbito religioso judío, sino en el ámbito social, que fuera puesto al descubierto al reunirse con Jesús, que no era reconocido, al contrario, era rechazado por la gente principal de la religión judía o de las sectas judías. Las palabras de Jesús son resultado de una declaración de este hombre Nicodemo. Nicodemo le dice: Rabí, qué interesante que él reconoce a Jesús como maestro de maestros. Ese era un rabí. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y ante esa declaración, ese halago, creo, sincero de parte de Nicodemo, Jesús le introduce esta gran declaración, más que eso, un principio para el reino de Dios. Le dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. La reacción de Nicodemo con sus preguntas nos hacen ver que no entendió la declaración de Jesús. Y Jesús amplía ese asunto que le ha introducido y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En realidad, lo que Jesús nos está planteando es esto, que sí es posible, y no solo posible. Jesús dice que es necesario nacer de nuevo. En el versículo 5 Jesús dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas palabras de Jesús nos han dejado mucho trabajo a los estudiosos de la Escritura, a los eruditos bíblicos. Nacer de agua es ese elemento de la vida, y esa frase que sobre todo se viene usando mucho en este tiempo en el que se nos agota ese recurso tan vital como es el agua, que se dice: el agua es vida. Todos los seres vivos necesitamos agua. Sin agua nos morimos.
El agua sirve para quitar la suciedad. ¿Han notado ustedes que uno no es el mismo después de bañarse? Se le libera el espíritu, el ánimo, el humor. Bien, hasta salimos cantando del baño a veces. Sin embargo, esta agua a la que Jesús se está refiriendo no es agua física, no es el elemento H2O, es espiritual. Y muchos estudiosos bíblicos lo asocian con el bautismo en agua. Y yo estoy de acuerdo, pero no solo eso. También el agua en la Biblia misma es sinónimo de la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros somos lavados y purificados por el agua de la palabra. Entonces, el nuevo nacimiento sucede cuando la palabra de Dios nos limpia, cuando la palabra de Dios nos quita todo lo malo, lo dañino, lo que nos afecta, y no solo eso, sino lo que nos afecta interiormente, pero que también nos afea, es decir, desfigura nuestra vida y nuestra personalidad. El agua nos lava, el agua nos limpia y nos baña. Y por eso llegamos al punto del bautismo. El bautismo es para los pecadores, para las personas que reconocen que han pecado, reconocen que necesitan ser liberados del pecado y quedar limpios. Por eso el bautismo. Y por eso el bautismo se hace como la palabra lo ordena, como Jesús lo modela, a una edad en la que ya se tenga conciencia del bien y del mal, a una edad también en la que comprendamos los compromisos y el significado de ese paso, de esa ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Y de la forma que el Señor lo hizo. Él no lo hizo para sí mismo, lo hizo para nosotros. La forma del bautismo es en un lugar donde la persona pueda tirarse al agua, como dice en Romanos capítulo 6, que el bautismo es una representación de nuestra muerte. Por eso cuando nos bautizan, nos llevan hacia las aguas y no de frente, sino de espaldas, nos sumergen hacia atrás, nos hacen caer hacia, sea la piscina, la pila o el río o el mar, en las aguas, y ese símbolo de morir. A todo mundo lo entierran o lo sepultan de espaldas y con el rostro hacia el cielo, a excepción de los que incineran. Pero ese es el modelo del bautismo de nuestro Señor Jesús para que nosotros lo hagamos también. El nuevo nacimiento tiene que ver con eso. No nacemos de nuevo porque nos bautizamos o nos bautizamos para nacer de nuevo. No. Solo es un testimonio público en el que estamos diciendo, yo estoy naciendo de nuevo. Pero Jesús dice que también es necesario nacer del Espíritu. Y en las versiones correctas de la Escritura, Espíritu se refiere al Espíritu Santo, no al Espíritu humano o cualquier espíritu. De hecho, está con mayúscula en las versiones o traducciones correctas. Porque el Espíritu Santo, en primer lugar, es Dios mismo que se introduce en la vida nuestra. Y con la correcta razón, en ese orden están las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que no naciere del agua y luego del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Este es el orden. Primero la casa se limpia con agua, la palabra. Dejamos que la palabra de Dios nos lave, nos limpie. Entonces, una vez limpio el ser nuestro, viene el Espíritu Santo a habitar, porque nadie quiere entrar a un lugar que está en un caos, en desorden, en suciedad y en mal olor. El Espíritu Santo es perfecto, es pulcro, es santo, por eso se llama Espíritu Santo. Entonces, por eso, primero el agua, nacer del agua, por la palabra, ser limpios, y el Espíritu Santo entra a habitar en nosotros. Qué maravilloso esto. ¿Por qué es una gran fortuna para una persona experimentar el nuevo nacimiento? Por dos razones. Primero, porque eso significa un nuevo comienzo en la vida.
un nuevo comienzo en todos los aspectos de la vida. Somos tridimensionales, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el nuevo nacimiento afecta todas esas áreas, todas esas dimensiones. Nacemos de nuevo en el espíritu, en el interior, en el corazón. Tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo corazón con nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevas emociones incluso. Tenemos una nueva forma de vivir. Iniciamos una vida diferente. También tenemos nuevas ocupaciones. Un ejemplo, el que ocupaba el fin de semana o cualquier otro día de la semana para ir a la cantina o al bar para emborracharse, ahora su ocupación es otra. Porque cambia todo, cambian las relaciones. Ahora nos vinculamos con las personas que también han nacido de nuevo y somos introducidos en algo que se llama la familia de Dios. Por eso un distintivo de los hijos de Dios, de los cristianos, es que nos llamamos hermanos. Al principio eso causa cierta rareza, hasta incomoda, pero después eso es familiaridad. El hermano, la hermana. También el nuevo nacimiento nos cambia completamente la cosmovisión de la vida cuando nacemos de nuevo. Porque Dios vive en nosotros y Dios nos introduce al mundo suyo. Y no me refiero a una burbuja espiritual, a una nube ideológica, sino a una vida de verdad. ¿Saben qué? Con el nuevo nacimiento, hasta las aspiraciones y las metas personales y familiares cambian totalmente. Esa es la gran fortuna de un nuevo nacimiento. La segunda bendición de un nuevo nacimiento es que es para que pertenezcamos al reino de los cielos. Jesús lo dice en el versículo 3. De cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dice Jesús, no puede ver. Pero en el versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento nos introduce al reino de Dios, al estado de Dios, al país de Dios, a la patria nueva, que es el reino de Dios. Tenemos una nueva nacionalidad. En el mundo hay un sinnúmero de personas, un buen número de individuos que tienen doble nacionalidad. La nacionalidad del país donde nacieron físicamente y la nacionalidad de otro país que adoptaron o que fueron adoptados como ciudadanos de él. Nosotros los hijos de Dios tenemos doble nacionalidad, pero la principal es la del reino de los cielos. También eso significa tener una nueva cultura. Porque toda nación tiene su propia cultura y por eso los hijos de Dios también nos conocemos y nos diferenciamos por nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de tratar a los demás. También el nuevo nacimiento nos abre las perspectivas, el horizonte para un futuro diferente, un futuro maravilloso. El futuro de Dios para nuestras vidas. Todo lo que las profecías bíblicas nos muestran del mundo venidero. Cielo nuevo y tierra nueva. El paraíso de Dios. Tenemos la fortuna, me refiero a mi persona, a mi familia y a muchos hermanos en el mundo, de haber nacido de nuevo, como nuestro Señor Jesucristo lo dice. Seguimos siendo pecadores, humanos, seguimos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos diferentes. No lo digo por presumir, por orgullo, eso no puede existir en los hijos de Dios, sino que es un hecho. Quiero invitarte que si no has nacido de nuevo, escuches a Jesús lo que le dice a este hombre. El nuevo nacimiento es para ti. Y así como a ciertos países no se puede ingresar sin una visa o sin pasar con el pasaporte o el documento personal de identificación, en el reino de los cielos tampoco se puede entrar de cualquier manera. No se puede entrar ilegal al reino de los cielos. Para ser parte del reino de los cielos, ya Jesús lo ha dicho como lo hemos leído. Terminamos este tiempo. Gracias, Señor Jesucristo, por esta enseñanza maravillosa, que no nos complica la vida. Al contrario, Señor, nos abre el reino de los cielos. Tú nos has dicho que para entrar al reino es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, que ya lo hemos explicado. Bendigo tu nombre por quienes ya lo hemos hecho por tu gracia, nos has concedido esta experiencia maravillosa, esta realidad tan indescriptible.
y oro también por quienes no lo han hecho. Yo sé que ahora mismo hay más de una persona, hombre y mujer, que no ha nacido de nuevo, y tú la invitas, Señor, a hacerlo. ¿Y cómo nace de nuevo? Tú ya lo dices, del agua del Espíritu, reconociendo a través de la palabra que es pecador, que es pecadora, y poder invocarte a ti para que le salves, y abriendo las puertas al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, entre a vivir para siempre en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, creemos todo esto y así lo declaramos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.